Bueno, diálogo inclusivo es la consigna que tenemos nosotros en nuestra historia. Exactamente. Ahí está, mirá. Que viene arrasando. Terrible el no. El no. ¡Epa! 71% no banca, 29% sí banca, acompaña. Insistimos, decir que sí no significa necesariamente que lo hables, porque claro, es un poco complicado, o a veces uno sabe cómo usarlo y a veces no, pero lo cierto es que vos decís, bueno, ok, lo banco, lo apoyo, lo acompaño, lo dejo ser, apenas un 29% contra un 71% que es más rotundo y que dice, no, no bancamos el lenguaje inclusivo. Justamente, vamos a salir al móvil para hablar de este tema, para hablar con Belén. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el diálogo inclusivo. La Universidad Nacional de Rosario empieza a aplicarlo y con ella salimos a la calle para ver cómo va a ser esto a partir de ahora en el ámbito público y educativo. Belu, contanos, a ver cómo viene eso. Bueno, Nacho, y en este caso estamos con la responsable del área de género de la Universidad Nacional de Rosario para tener más información acerca de esto. Y bueno, algo que en algunos de los casos genera rechazo. Por otro lado, gente que dice, pero bueno, uno habla como le parece mejor, como lo considera más inclusivo. De hecho, en la Universidad Nacional de Rosario se han presentado algunas tesinas ya escritas con lenguaje inclusivo. Estamos, bueno, como decíamos, con Florencia Robeta. Florencia, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación a hablar del tema. ¿Genera rechazo en alguno de los casos? Vamos a empezar por el lado negativo. Por el lado bueno, en realidad sí, también es cierto que se viene utilizando hace muchos años y que las nuevas generaciones lo utilizan con una naturalidad y con una fluidez que a nosotras nos cuesta más, a las generaciones más grandes nos cuesta más, bueno, porque ya lo están utilizando en el habla cotidiana. Hay que tener en cuenta que el lenguaje es un elemento fluido en construcción que nunca puede estar cerrado, por lo tanto proscribir como tiene que ser, que igualmente existe la Real Academia Española que precisamente normativiza y proscribe, pero proscribir el lenguaje inclusivo de una manera o de otra sería inconducente, precisamente porque está en permanente construcción. Lo que yo estoy viendo es que las nuevas generaciones ya los están usando y por lo tanto esas generaciones cuando acceden a la universidad reclaman poder estar habilitados a usarlo libremente y en ese sentido la institución universitaria tiene que acompañar ese proceso, no puede limitarlo. Sí, consideramos que tiene que ser de un uso voluntario, que no puede haber una norma que diga cómo escribir en lenguaje inclusivo. En el habla cotidiana se usa fluidamente, o sea que ahí tampoco se puede prescribir cómo hablar, pero sí en los trabajos escritos, en las tesis y demás, bueno, permitir su uso voluntario. Algunas de ellas, vos decías, ya han sido presentadas en el lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿de qué carrera? Bueno, en las carreras de comunicación, ciencia política, trabajo social, en las carreras que están en la Facultad de Humanidades, que se producen muchos trabajos escritos, pero además también en los textos académicos que leemos. Hay cada vez más revistas científicas que publican artículos con lenguaje inclusivo. Eso circula en toda la academia, no solo en la producción local, digamos. Entonces, también es eso, es poder asumir que precisamente el uso del lenguaje inclusivo viene a instalar unas formas, un debate también que está en la sociedad y que tiene que ver con los derechos de las personas, las identidades disidentes, las identidades no binarias, que ven que en ese universal masculino no se sienten representadas. La propuesta se va a elevar formalmente para que se pueda utilizar en todas las universidades de Rosario y también en las escuelas que son preuniversitarias y que dependen de la UNR. Sí, la idea es recoger todos los proyectos que ya se fueron aprobando en facultades, incluso un proyecto que se presentó esta semana a nivel del Consejo Superior de la Universidad, o antecedentes que hay en otras universidades del país y en otras universidades del mundo, trabajar en unas mesas de trabajo con especialistas en la temática que vienen de la lingüística, de la literatura, de la comunicación, para poder arribar a un consenso entre todos, entre todas las personas que participen y entre todos los sectores que formamos parte de la Universidad Nacional de Rosario, con el fin de construir una herramienta, que puede ser una resolución, que habilite su uso y que dé pautas de cómo aplicarlo en los distintos trabajos y producciones. Gracias, Florencia. No, gracias a ustedes. Nacho, bueno, y la palabra de la responsable del área de género de la UNR con esta propuesta que de alguna manera se comienza a instalar sola, ¿no? Porque es lo que nos señalaba un poco Florencia, ¿no? Los mismos chicos, los jóvenes son los que llevan el lenguaje inclusivo a la universidad y ahora desde la universidad están diciendo, bueno, vamos a abrir las puertas, vamos a ver qué es lo que pasa a medida que vaya pasando el tiempo, pero bueno, ya están todas las cartas sobre la mesa con el lenguaje inclusivo y de hecho con esto último que señalábamos, Nacho, que ya hay tesinas en la licenciatura en comunicación, en ciencias políticas, que se han presentado con el lenguaje inclusivo. Qué tema, Belén, ¿eh? Es algo, viste, que va para adelante, que cada vez se instala más.
que al mismo tiempo genera controversia. Fíjate la consigna hoy nuestra, el 71% de los usuarios en Instagram no están a favor. Y uno, qué sé yo, personalmente también tiene ciertos recaudos en esto. Yo lo acepto, pero a veces, es verdad, me cuesta leerlo, sobre todo si forma parte de una tesis o de un libro. Me está costando un poco adaptarme a esto, más allá que es algo que viene, que empuja y que se está instalando. Evidentemente el proceso de transición es lento, ¿no? Y hay que tener paciencia también con eso que no se adapta. Sí, es cierto que por ahí cuesta más a la lectura claro, que al modo eso. verbal, ¿no? Que en muchos de los casos, claro, en mi caso particular, me sucede que a veces lo estoy utilizando, ¿no? Como recién lo decía la colega, digo colega porque también es doctora en periodismo, cuando dice, bueno, habla de todes, o hay veces cuando decimos les compañeres. Bueno, uno a veces se encuentra utilizando el lenguaje de manera verbal, pero es cierto, bueno, que cuando uno por ahí lo intenta leer, ya sea escrito en alguna tesina o en alguna de estas presentaciones que se haga, por ahí es un poco más difícil. Pero bueno, Nacho, creo que no hay dudas que el debate está abierto, como tantísimos otros debates que se abren. Y bueno, la Universidad Nacional de Rosario dice, bueno, nos ayornamos a la juventud, fundamentalmente, que es quien está ingresando más este lenguaje inclusivo, que será viendo, ¿no?, con el transcurso del tiempo cómo funciona. En principio están abiertas las puertas de todas las universidades y de las escuelas preuniversitarias, bueno, que también se están sumando a este proyecto. Buenísimo, Belén, muchas gracias. Hasta luego.